Bueno, buenas tardes. En primer lugar, disculpad por el retraso en el webinar y bienvenidos a este webinar Prevención Renal en Diabetes, organizado por la Federación Española de Diabetes con el apoyo de la Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly. Muchas gracias a todos los presentes. Están con nosotros el doctor Emilio Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Pablo Lozano, presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Aragón y médico residente en endocrinología. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y nada, vamos a estar hablando sobre la enfermedad renal crónica, una patología silenciosa que está estrechamente vinculada con la diabetes, con la obesidad y con otra serie de factores de riesgo que vamos a ver a continuación. Y como punto de partida vamos a analizar los resultados del barómetro Interconectados, una encuesta que analiza el grado de conocimiento de la población española sobre la enfermedad renal crónica y que se va a publicar mañana. Estará disponible en la página web de la Alianza y en la de FEDE. Y nada, os recuerdo que podéis trasladar todas vuestras dudas a través del chat y que el webinar va a quedar grabado para que lo podáis ver en nuestro canal de YouTube. Así que nada, en primer lugar, quería empezar leyendo una de las principales conclusiones de este estudio, que es la siguiente. El 60% de los españoles no sabe que la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la diabetes tipo 2 pueden influirse mutuamente. Además, un 64% no sabe que la diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. Entonces, empezando en primer lugar por esta interconexión entre estas tres patologías, quería preguntar al doctor Emilio, ¿cómo explicarías la interconexión entre ellas, entre estas tres patologías, que como hemos visto no es tan conocida esta relación, y qué claves debemos tener en cuenta a la hora de abordarla? Bueno, antes de nada quiero agradecer la invitación que me hacen para participar en este webinar. Creo que no podemos perder los nefrólogos ninguna posibilidad de hacernos visibles, de hacernos públicos, y el resultado de este barómetro así lo demuestra. Porque la mayor parte de las personas encuestadas no conocen esta relación que puede haber entre la diabetes, vamos a hablar también de la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo de enfermedad renal crónica, y para eso la Sociedad Española de Nefrología está aquí hoy presente. Fíjense, la mayor parte de las personas, como digo, no saben que existe interconexión entre diabetes y enfermedad renal crónica, y sin embargo, la diabetes es la causa fundamental de llegada a los programas de diálisis y trasplante en España. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en nuestro país. En esto, yo creo que los nefrólogos hemos fallado a la hora de hacer el marketing de lo que es la nefrología y de lo que es la enfermedad renal crónica, porque si no hemos sido capaces de trasladar esta preocupación a la población, si no hemos sido capaces de conectar con las personas diabéticas para decirles esto hay que hacerlo mejor para prevenir la aparición de enfermedad renal crónica y llegar a diálisis o necesitar un trasplante, es que en algo hemos fallado. Por eso estoy aquí hoy en representación de mi sociedad, para tratar de buscar una explicación y para tratar de difundir lo que es la nefrología y la propia enfermedad renal crónica. En relación a la pregunta que me acabas de hacer, y para ser concreto, la diabetes es una patología, es una enfermedad que afecta a la mayor parte de los órganos. Y muchas personas con diabetes saben que la diabetes pues, puede dar ceguera, y esto lo saben mucho, problemas vasculares, igual lo saben menos, problemas de insuficiencia cardíaca, mucho menos, y enfermedad renal crónica, casi nadie. Y todas estas patologías que podemos denominar, y ahora existe ese concepto, y si no, Pablo, que me diga que no, que se llama síndrome cardio-reno metabólico. Porque sobre personas sanas expuestas a la acción de la diabetes se van desarrollando todas estas patologías. Y cada una de las especialidades no solo debemos de atender a nuestro problema específico de la patología, sino que tenemos que atender a personas que sufren este conglomerado de síntomas o de afectación por parte de la diabetes. Por lo tanto, bienvenido este barómetro que nos tiene que servir para fomentar la visibilidad de esta patología, y tenemos que también implementar medidas de prevención secundaria del daño de los distintos órganos, entre ellos el corazón y el riñón. Muchas gracias. Y Pablo, para que nos cuentes un poquito desde el punto de vista de los pacientes,
¿Qué supone para un paciente con diabetes tipo 2, en este caso, tener además enfermedad renal crónica? ¿Y hasta qué punto puede ser un problema que no se le dé la importancia necesaria a este riesgo extra de desarrollar esta patología? Y primero también, Celia, muchas gracias. Agradecer el haber contado conmigo para representar hoy a los pacientes con diabetes, hablando pues, sobre todo del tema de enfermedad renal crónica, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que en torno a un 8% de la población en España está diagnosticada de diabetes y pues, todo el resto de población que todavía tiene una diabetes no diagnosticada, estamos hablando pues, de un problema bastante importante, teniendo en cuenta, como ya ha dicho el doctor Emilio Sánchez, que la diabetes es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Hablando un poco de lo que es vivir con diabetes, que es al final lo que yo creo que más puedo aportar, ¿no? Convivir con diabetes es convivir con una enfermedad crónica que una vez te ponen esta etiqueta es algo que te acompaña durante toda tu vida. ¿Vale? Entonces, que un paciente con diabetes sea diagnosticado de enfermedad renal crónica supone otra etiqueta crónica, otro diagnóstico crónico que va a acompañar a los pacientes con diabetes. Esto supone una mayor frecuencia de visitas al médico, que ya de por sí por la propia diabetes es algo bastante habitual, un mayor número de controles y en caso pues, de llegar a una enfermedad renal avanzada que pueda necesitar de diálisis, de incluso trasplante renal, importante impacto en la calidad de vida de los pacientes con diabetes, requiriendo ir varios días a la semana a estas sesiones de diálisis. Y luego, teniendo en cuenta también la connotación de que es una complicación sobreañadida, esta diabetes que teníamos ya, con el impacto emocional que puede suponer a los propios pacientes, ¿no? Muchas veces podemos entenderlo como pues, un fallo en el tratamiento, en el control que hemos llevado de la enfermedad de la mejor forma que hemos podido muchas veces, ¿no? Por esto también creo que es esencial que se hable de enfermedad renal crónica, que se hable de las complicaciones que pueden desarrollarse de la diabetes, que como ya hemos comentado, pues a la mayoría de gente le suena pues que mira, si no tienes un buen control de la diabetes puede que te afecte a la visión, terminar con ceguera, ¿no? En el caso de la enfermedad renal crónica hay muchísimas personas que no conocen esta relación y desde luego, pues según vemos en los datos del barómetro que hemos hablado, hasta un 90% de la población general cree que no hay información suficiente de enfermedad renal crónica, ¿no? Por eso es esencial que desde el primer momento en el que un paciente sabe que tiene diabetes, tiene que ser consciente de las posibles complicaciones que se pueden desarrollar y de las consecuencias posibles de un mal control, de un control subóptimo de esta diabetes. Sobre todo teniendo en cuenta que la enfermedad renal crónica es un proceso silente, que hasta que ya no hay un deterioro importante de la función renal, no se suelen dar síntomas de la misma, ¿no? Además que muchas veces la propia diabetes va de la mano de otros factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal, como son pues, la hipertensión, la obesidad, que también conviene mantener a raya desde el primer momento, ¿no? Por eso yo creo que es algo esencial que se hable de enfermedad renal crónica desde el primer momento de diagnóstico de la diabetes, para que el paciente pues, pueda estar empoderado, pueda conocer por qué es importante que lleve un buen control y desde luego no le pille por sorpresa, ¿no? Ujú. Desde luego, y sobre este desconocimiento precisamente del que hablas, Pablo, hay algunos datos también muy significativos en este estudio. Uno de ellos es que más de la mitad de los encuestados no sabía que la enfermedad renal crónica es a menudo asintomática y que más de la mitad de los encuestados, un 56%, no conoce ninguna medida preventiva para reducir el riesgo de esta patología. No sé, en tu opinión, ¿qué se puede hacer desde las organizaciones de pacientes, pero también desde la administración pública y desde el ámbito sanitario para mejorar el conocimiento de los pacientes sobre esta patología? Acciones concretas. Pues, al final, el concienciar a las personas con diabetes sobre esta patología, la enfermedad renal, es algo que nos compete a todos, ¿no? Por tanto, desde el primer lugar a los profesionales sanitarios que están en contacto con los pacientes, a las asociaciones de pacientes que estamos siempre ahí para apoyar en todo lo que haga falta y desde luego pues el papel que tiene la administración, ¿no? Es curioso también que, pues en general, la mayoría de población y con muy buen criterio, yo creo, de los profesionales sanitarios para informarse y preguntar las dudas que puedan tener, ¿no? Pero pues también es bastante habitual que los pacientes acaben recurriendo pues a páginas web especializadas en salud, que pregunten a conocidos pues que puedan conocer el tema
que busquen información en redes sociales, estando tan a mano últimamente, y pues también una parte importante de las asociaciones, ¿no? Yo creo que empezando por el punto en el que nos encontramos en las asociaciones de pacientes, tenemos un papel muy importante, ¿no?, a la hora de educar a los pacientes. Al final somos un punto de encuentro, en este caso de pacientes con diabetes, en el que pues, realizamos muchas actividades formativas, ¿no? Pues reforzamos la educación diabetológica que deberían recibir todos los pacientes con diabetes para intentar manejar su enfermedad desde el primer momento de la mejor forma que puedan y de lo que hemos comentado antes, de lo que conlleva tener diabetes y las posibles complicaciones, ¿no? Yo creo que una de las actividades más importantes también que realizamos son sesiones formativas, divulgación por expertos que estén conocidos en la materia para que todas aquellas personas interesadas puedan informarse un poquito más, puedan profundizar, pues en este caso en el tema de la enfermedad renal, ¿no? Al final es lo que he comentado antes, supone un medio más para empoderar al paciente, para hacerlo partícipe del control de su enfermedad, que es algo esencial, ¿no? Además de luego, pues defender los derechos de los pacientes con diabetes, que también estamos muy implicados en ello. Desde el ámbito sanitario, lo mismo. Yo creo que las principales acciones que se pueden realizar enseñando a los pacientes desde el ámbito sanitario es una adecuada educación diabetológica en todos los pacientes con diabetes. No solamente aquellos pues, que estén en seguimiento ya por atención especializada en endocrino generalmente. Al final la mayoría de pacientes están en contacto con la atención primaria y muchos se quedan ahí porque llevan un buen manejo y un buen control desde la y pues hay que asegurar que estos pacientes de la atención primaria reciban una educación diabetológica de calidad, que haya una formación continuada, los profesionales de atención primaria, que al final pues, pueden establecer una relación cordial y cercana con los pacientes que siguen. Y luego también está el papel de la administración, ¿no? Al final es un poco el que acaba coordinándonos a todos, ¿no? Desde luego, uno de los puntos principales que se puede realizar desde la administración es asegurar que los médicos de atención primaria, principalmente, que están siguiendo a estos pacientes, pues que realmente puedan hacer un seguimiento real, que cuenten con puestos en los que el personal pues tenga su cupo, conozca su cupo y permita establecer esa relación con el paciente y esos seguimientos reales a lo largo de los años, ¿no? También con campañas formativas. Es esencial que para concienciar a los pacientes con enfermedad renal crónica, primero la administración esté concienciada con que es un tema importante del que hablar, ¿no? Que permita pues, hacer jornadas, hacer formaciones, no sé, colocar pues, panfletos informativos en las consultas, que pues quieras que no, es una forma de acercar al paciente a esta formación y sobre todo de asegurar fuentes de formación de calidad, pues páginas web que cuenten con el aval de la Administración de Sociedades Científicas que nos aseguren que son sitios de confianza para informarnos sobre esta patología. Ujú. Pues muy interesante todos los puntos que comentas. También sobre esto, Emilio, no sé en tu opinión qué función cumplen las alianzas entre diferentes sociedades científicas, entidades médicas y asociaciones de pacientes a la hora de promover y concienciar sobre la enfermedad renal crónica. Pues por un lado, inicialmente voy a hablar de las sociedades científicas, que yo creo que Ujú. juegan un factor o un papel clave, y sobre todo porque yo creo que hemos, a ver cómo los expreso, humanizado la atención a las personas enfermas. Y me voy a explicar. Hasta hace unos años yo creo que cada una de las especialidades defendía su área de interés y atendía su enfermedad sin haciendo caso omiso a colegas que abordan el mismo paciente, pero desde otra perspectiva. En este caso, en el caso de la diabetes, toda la patología relacionada se puede abordar desde el punto de vista de la endocrinología como un problema inicialmente endocrinológico, por este problema de la secreción de insulina por el páncreas o por la falta de utilización correcta de la glucosa a nivel celular por resistencia a la acción de la insulina, pero también podemos abordarlo desde el punto de vista de la cardiología, porque el paciente con diabetes suele tener enfermedad cardíaca, pero también desde el punto de vista del cirujano vascular, porque también tiene enfermedad vascular, ocular, o sea, es una enfermedad sistémica, por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar. Y debemos de ser las sociedades científicas, pero luego también en el terreno de juego, en los hospitales, los propios servicios de cada una de las especialidades, los que tratemos de buscar alianzas que nos ayuden a tratar a personas
y no a órganos enfermos. Personas enfermas en vez de órganos enfermos, que era el modelo clásico de atención a las distintas patologías. Y en esto se ha avanzado mucho, porque no solo en el campo de la diabetes, sino también en otras patologías, como puede ser, en el caso de la nefrología, con el aparato digestivo para el síndrome hepatorrenal, con cardiología para el síndrome cardiorrenal. Tenemos muchas alianzas estratégicas con estas otras especialidades que sin duda nos permite hacer un abordaje integral de la persona enferma. Hasta hace poco, pues igual el nefrólogo ponía un tratamiento, dentro de un mes iba al endocrino, le cambiaba ese tratamiento porque no entendía por qué, y al mes siguiente iba a cardiología, que le cambiaba el tratamiento del endocrino porque querían otra acción, ¿no? Ahora, en este abordaje multidisciplinar, todos los profesionales nos ponemos de acuerdo en buscar la mejor solución para la persona enferma. Y esto, sin duda, yo creo que es de un gran avance y que va a tener muy buenos resultados. Pero no sé si desgraciado o afortunadamente, las sociedades científicas y los profesionales sanitarios no somos nadie sin los pacientes. No conozco demasiado de la Fundación de Diabetes ni las asociaciones de pacientes de diabetes, pero sí que voy a hablar de la asociación ALTCER, que es la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, una asociación también muy potente que está continuamente haciendo actos de visibilidad, de prevención, de información, y sin duda la Sociedad Española de Nefrología va siempre de la mano de los pacientes. Probablemente muchos de nosotros ignoramos el papel y la fuerza que tienen las asociaciones de pacientes. Para la administración, y esto yo ya no tengo ninguna duda, es mucho más importante contentar, entre comillas, pero contentar a las asociaciones de pacientes que a una sociedad científica. Por lo tanto, el modelo de éxito de gestión con la administración creo que es el papel científico otorgado por las sociedades, pero sin duda yendo de la mano de las asociaciones de pacientes, porque son los que humanizan todas las iniciativas, son los que ponen cara y visibilidad a un problema real cuando la administración tiene que abordar sus problemas. Por lo tanto, papel relevante, nosotros, las sociedades científicas, tenemos que estar abiertos a ellos y ellos tienen que, lógicamente, estar animados a colaborar con nosotros. Juntos conseguiremos muchos más objetivos que cada uno de nosotros por separado. Pues te agradezco mucho el reconocimiento y también la mencionada Alcer, que hacen una gran labor y nosotros colaboramos mucho con ellos también. Hago un pequeño inciso, me he dado cuenta de que el chat estaba desactivado para los asistentes, ya lo he activado, ya se pueden escribir preguntas a través del chat. Y nada, ahora me gustaría hablar sobre estrategias para el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica y sobre la gran importancia que tienen las pruebas rutinarias en pacientes de riesgo. La pregunta es para Emilio. ¿Hasta qué punto las pruebas rutinarias ayudan al control de la patología o al retraso de su aparición? ¿Y cómo debemos transmitir esta información a los propios pacientes? Todas las preguntas de este webinar son muy importantes e interesantes, pero esta es la que más, para mí, por lo menos, como nefrólogo, esta es la pregunta del millón. Y lo tengo que decir porque para el diagnóstico de enfermedad renal crónica solo necesito una gota de sangre para determinar la creatinina y calcular un parámetro que llamamos filtrado glomerular, que yo siempre lo asemejo como al porcentaje de funcionamiento de los riñones. Esto nos da una foto de lo que está pasando hoy al paciente. Y necesito una gota de orina para calcular la albuminuria, la pérdida de proteínas por la orina. Con esto voy a tener una imagen de lo que va a pasar dentro de 10 años. Voy a tener la proyección que, salvo eventos que no contábamos con ellos, llevará al paciente en los próximos años. Estas dos pruebas, la sangre y la orina, entre las dos no llega a 90 céntimos lo que cuesta hacerlas. No hay listas de espera. Se puede hacer en el entorno de atención primaria, no hace falta ir al hospital. Y por lo tanto, ninguna persona en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica por la patología que sea, no debería de haber perdido la oportunidad de hacerse un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero antes Pablo estaba muy acertado a la hora de decir que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente. Apenas da síntomas y cuando los da es cuando estamos ya muy cerca de llegar a diálisis y donde hay poco que hacer.
Entonces, ¿cuál es nuestra misión? La misión de las sociedades científicas, la misión de las asociaciones de pacientes. Intentar detectar cuál es el perfil de persona que puede desarrollar enfermedad renal crónica. El perfil más clásico en España es el del paciente con diabetes. También tenemos que sumar pues, la hipertensión, la dislipemia, el tabaco, la obesidad, el tener antecedentes familiares de enfermedad renal y sin duda el envejecimiento siempre va asociado al deterioro de la función renal. Por lo tanto, nuestra propuesta es muy clara en aquellas personas de más de 50 años y especialmente si son diabéticos, hipertensos, obesos o tienen antecedentes, que se acerquen a su médico de atención primaria, que les digan que creen que pueden tener enfermedad renal crónica y que soliciten esta prueba sencilla, local y que cuesta, como digo, menos de 90 céntimos. Una vez hecho esta prueba, el médico de atención primaria valorará la situación actual y el riesgo de desarrollar problemas en el futuro y nos derivará o no a la persona enferma a las consultas de atención especializada en los hospitales. Así de simple, así sencillo, no necesito ecografías para esto, no necesito escáner, resonancias, pruebas caras, con 90 céntimos y el entorno de atención primaria lo podemos tener. No puede ser más simple que cada una de las personas que oigan este webinar piensen si ellos le han hecho este despistaje de enfermedad renal y si no, que la próxima semana acudan a su médico de atención primaria para hacerse este mínimo chequeo que les dará mucha información. Pues un mensaje muy claro y conciso. En este sentido, también, Pablo, ¿qué papel juegan los profesionales sanitarios? Eh, ¿Cómo se puede promover una atención especializada que tenga en cuenta pues, a los pacientes y, bueno, que se promueva este control desde atención primaria? Yo creo que aquí, sobre todo, el principal papel a recalcar es que el personal de atención primaria, yo lo compararía como el engranaje central que acaba coordinando todo el resto de la atención especializada de los pacientes, ¿no? Muchas veces es así, es al final el médico de atención primaria el que suele aportar una visión más global, más integral del paciente como tal, ¿no? En este caso del paciente con diabetes. Siguiendo un poco la comparación que ha hecho ya Emilio, ¿no? Cada vez la tendencia es más a pasar de una visión más organicista de órganos en concretos a personas que tienen X patologías, ¿no? Con un enfoque un poquito más multidisciplinar. Y en este aspecto el personal de atención primaria es esencial. Al final son quienes llevan el seguimiento de la gran mayoría de pacientes con diabetes tipo 2, que en la mayoría de ocasiones es suficiente que quede ahí en la atención primaria porque suelen hacer un manejo muy adecuado, pero son quienes también son encargados de detectar qué pacientes pues, pueden llegar a requerir una atención especializada, ¿no? Ojo que mi paciente con diabetes tiene un deterioro importante de la función renal. Es el momento de contactar con el nefrólogo. Ojo que a mi paciente, a pesar de lo que estoy haciendo en la atención primaria, se le están empezando a descontrolar las hemoglobinas glicadas, está empezando a tener un peor control del que me gustaría. Es el momento de contactar con el endocrino. Ojo que mi paciente pues, tiene síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, pero comentarlo con el cardiólogo. Al final son los encargados de coordinar y muchas veces, como hemos comentado, ver al paciente de forma global, ¿no? Integral. También es un poco lo que hemos comentado, papel del propio paciente. Por eso es esencial que el paciente esté formado, que el paciente sepa pues, un poco los controles que son necesarios hacer y decir, oye, que hace ya más de un año que no me saco ninguna analítica. Contacto con mi doctor, le digo, oye, que me toca ya la analítica de revisión. Es muy importante, ¿no? Estar formados. Al final, muchas veces la mayoría de pacientes, por desgracia, pues hasta que no presentan algún síntoma o se encuentran mal, no contactan con el entorno sanitario, ¿no? Por eso es esencial que tengamos una atención primaria fuerte, potente, que permita que haya un seguimiento sin estos tipos de olvidos en este caso, los pacientes con diabetes y con diferentes factores de riesgo. También es muy importante, ¿no? El papel del médico de atención primaria a nivel de establecer una relación fuerte con el paciente. Muchas veces pues, es el médico que más accesible tenemos los pacientes con diabetes, con el que es muy fácil establecer un vínculo, una relación pues, de cordialidad, de confianza, con el que también se pueden facilitar el explorar un poco cuáles son las inquietudes que tenemos los pacientes
cuáles son las prioridades que tenemos a la hora de conseguir un control, qué preocupaciones principales tenemos o dudas con respecto al tratamiento, respecto a nuestra patología, y son los que en la mayoría de ocasiones pues, nos van a poder facilitar el llegar a unos objetivos en común, el resolver estas dudas que son tan importantes y al final pues intentar llevar a lo que es el control óptimo y los objetivos que podemos alcanzar en común. Muy bien, muchas gracias. Pues, pues nada, no sé, hay una pregunta en el chat, pero antes sí que me gustaría pediros que cada uno resumiese así brevemente un poco el mensaje que queráis dar en relación a este tema. Pues ¿Quién quieres que empiece? sí, como quieras. Venga, Pablo. Venga, yo creo que un poco el principal mensaje es que los pacientes con diabetes necesitamos ser pacientes empoderados, necesitamos ser pacientes que seamos conscientes de lo que supone vivir con diabetes, de qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar el mejor control óptimo en nuestro día a día, además de pues, adherirnos al tratamiento, a un estilo de vida saludable y ser conocedores de pues, por qué es importante que llevemos X tratamiento o por qué es importante que sigamos ciertos controles eh, y que sepamos que en este caso pues, hay complicaciones que no podemos ver, por eso es tan importante llevar un control. Luego también ser conocedores de dónde tenemos que informarnos en condiciones, ¿no? Y de papel que pueden tener aquí las asociaciones de pacientes, que también pues voy a barrer un poco hacia mi campo y pues también voy a dar importancia a lo que es la prescripción del asociacionismo, ¿no? Desde la consulta y el conocer que las asociaciones de pacientes estamos ahí pues más que para mucho más de lo que se nos ve, ¿no? Habitualmente. Tanto a nivel del conocimiento que tenemos que ampliar, a nivel de que los profesionales sanitarios sepan que estamos ahí para todo lo que sea necesario, de que buscamos al final remar en la misma dirección, solamente que desde un enfoque diferente y que pues, estamos ahí para cualquier necesidad que los pacientes puedan tener de nosotros. Y a mí me Gracias. gustaría reiterar el comentario de Pablo en relación al empoderamiento de los pacientes. Yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez, donde lo queremos todo hecho, todo ya, pero si nos lo dan hecho, mejor que no hacerlo nosotros, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que coger las riendas de nuestra vida y luchar por cumplir unos ideales y unos compromisos vitales con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, con el medio ambiente, con todos los aspectos que nos rodean. Y esto no hay sistema sanitario que lo dé. Esto es cada uno de nosotros luchando por nuestra vida y nuestra manera de ser. También defiendo el papel del asociacionismo y sobre todo de la aportación de información fidedigna, tanto del asociacionismo como de las sociedades científicas. Mirad, yo estoy luchando mucho contra los bulos, las redes sociales, la verdad que aportan muchísima información relevante, favorecen el intercambio, el conocimiento, favorecen el entretenimiento, o sea, sin duda es algo que ha venido para quedarse, pero sin duda el antiguo patio de vecinos donde tu vecina del sexto te decía que tú tenías que hacer tal cosa porque ella lo sabía, sin ningún tipo de conocimiento, estos son las redes sociales también. Y estoy intentando quitar bulos, por ejemplo, en relación a la orinoterapia y a otras técnicas diagnósticas o terapéuticas que no tienen ninguna relevancia científica. Yo con todo esto no gano nada, no gano nada más. Yo trabajo para la sanidad pública, soy un firme defensor de la sanidad pública. No tengo medicina privada, no tengo nada en contra de la medicina privada tampoco, pero o sea, mi único interés es el del sistema sanitario y el de las personas con enfermedad. Por lo tanto, que cada uno de ustedes busque información relevante, pero contrastada, con evidencias científicas, no en el patio de vecinas, que ahora se llama redes sociales. Y dicho esto, busquemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica en aquellas personas susceptibles y ahora vivimos el gran momento de la diabetes, creo yo, y no sé qué piensa Pablo, el gran momento de la diabetes, el gran momento de la enfermedad renal crónica, porque por fin disponemos de herramientas, de tratamientos que lo que van a hacer es enlentecer la progresión de la patología cardíaca y renal asociada a la diabetes. La nefrología vive hoy, en 2024, el mejor momento de su historia.
Y así de rotundo soy, porque creo que estamos cambiando el paradigma de progresión de la enfermedad renal crónica y que dentro de 5 o 10 años se va a notar cómo todo lo que estamos haciendo ahora va a redundar en que menos personas lleguen a diálisis o lleguen a necesitar un trasplante. Por lo tanto, colaboremos todos, las sociedades científicas, los servicios de las distintas especialidades, las asociaciones de pacientes y cada una de las personas a las que lleguemos, cada una de las personas que nos escuchen. Pues muchísimas gracias. Nos ha preguntado un paciente, duda para médicos, sobre la ingesta de agua, la cantidad de ingesta de agua recomendada en este caso. Ujú. Voy a empezar yo, luego si Pablo quiere aportar algo, pues estupendo. Qué tema más controvertido y que últimamente está haciendo que se hable mucho de él y que salgan publicados en medios de comunicación mucha información. Y lo digo porque cuando uno va por la calle o en su puesto de trabajo, estamos rodeados de personas que van con la botella de agua todo el día. Esto lo vemos, yo lo veo continuamente. Y créanme que no hay evidencias de que se deba de beber más que lo que uno tenga sed, salvo en pequeñas situaciones a las que voy a hacer referencia. La inmensa mayoría de nosotros debería de beber cuando tiene sed. Nosotros en el organismo tenemos unos sensores que se llaman osmorreceptores que detectan, ¿no?, cuánta agua nos puede faltar en el cuerpo y nos da la sensación en el cerebro de que tengo sed y con esto me entran las ganas de beber. Y para mantener el estado de hidratación habitualmente yo necesito alrededor de 1,5 litros de ingesta líquida y aquí me meto, sumo el agua, el café, la leche, sopa, zumos, purés, todo esto al final se acaba convirtiendo en agua. Pues con 1,5 litros en principio sería suficiente. Tenemos que estar pendiente en personas que no tienen acceso libre al agua. Por ejemplo, los bebés. Los bebés no pueden ir al grifo o a la nevera a coger agua. Entonces aquí sí tenemos que estar un poco insistiendo y ofreciendo agua. Lo mismo puede pasar en personas ancianas que, por el motivo que sea, pues no se pueden levantar e ir al grifo o a la nevera. Tenemos que aumentar la ingesta de agua si tenemos una deshidratación por el motivo que sea. He estado vomitando y ahora me he quedado pues un poco deshidratado, he tenido una diarrea. Hay 42 grados en Córdoba y necesito beber un poco más porque he sudado mucho más, ¿no? Y luego finalmente en alguna patología, por ejemplo, en las litiasis, cuando aparecen piedras en la vía urinaria por un exceso de excreción de alguna sustancia, como puede ser el calcio, el fósforo, el ácido úrico, pues el beber más hace que produzcamos más orina, que estas moléculas vayan más disueltas y al ir más disueltas precipitan menos y forman menos piedras. Para todos los demás, que somos la inmensa mayoría, que somos el 80% de la población, bebamos lo que tengamos sed y con esto habremos acertado. Sí. Sí, yo creo que aquí poco más que aportar. Al final, yo creo que también influyen aquí muchas modas, mucho lo que hemos comentado, el tema de redes sociales, que se ha puesto de moda pues, beber agua como si no hubiera mañana, y al final, pues si bebes 4 litros, orinarás 4 litros, si bebes 3 litros, orinarás 3 litros. Y al final, algo importante es que hay que escuchar al propio cuerpo y, excepto en estas situaciones excepcionales que se han comentado, al final pues, el cuerpo humano lleva muchísimos años de evolución y tenemos unos sensores excelentes que nos dicen pues, cuándo hay que beber o cuándo hay que tener otras necesidades. Sí que también añado un punto importante a lo que has comentado, pues en personas con diabetes también importante con el tema de la sed y el tema del acceso a agua, que situaciones pues de que tengamos la glucemia muy elevada también pues va a requerir un aumento de la ingesta hídrica, ¿no? Que también aquí yo haría el matiz que en personas con diabetes sobre todo es muy importante asegurar un acceso correcto al agua, pues porque en estas situaciones si no se puede llegar incluso a una deshidratación importante. Sí, qué razón tienes, Pablo, y quería abundar yo en este tema, lo que pasa que ya lo acabas de decir tú. Nos hacen esta pregunta, yo creo, porque estamos en un entorno de diabetes y la hiperglucemia va asociada a un aumento de la sensación de sed. Pues el que tenga y pueda acceder al agua libremente, que beba, porque sería también una manera de bajar la concentración de glucosa y tenemos que estar pendientes en estas personas mayores, pues que tienen una discapacidad, que hacen que no se puedan mover,
que, bueno, que no pueden hacer una gestión adecuada de la hidratación, y entonces ofrezcámosle agua para que, siempre que tengan esta sensación de sed, pues puedan, calmar la sensación y les pueda ayudar además a mejorar una situación problemática como puede ser una hiperglucemia. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Ha sido realmente muy interesante. Recuerda a todos los asistentes que esto quedará grabado y lo podréis ver en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Y nada, pues agradecer también que a la alianza Boehringer Ingelheim y Lilly y a que se sigan haciendo este tipo de estudios que yo creo que son realmente muy, muy útiles para conocer un poco sobre todas estas cuestiones. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. gracias a todos y hasta otra ocasión. Eso es. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.